100 días de López Obrador. Alfaro cede ante las mujeres y también va a la NBA. El Ipejal pierde 603 millones de pesos en bonos de Abengoa. También López Obrador, bueno, platicaremos más acerca de él y otros tantos sectores sin apoyos federales. Y además, el PRI. ¿Sus primeros 90 años o los últimos? Acompáñenos. El próximo domingo 10 de marzo se cumplen los primeros 100 días de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Al día siguiente, el lunes 11 de marzo, y al terminar la entrevista mañanera, el presidente de México rendirá su informe de esos 100 días de gobierno. Así lo anunció él mismo. Sus críticos afirman que llega a ese plazo con claroscuros, más oscuros que claros, como son la reducción de recursos a las estancias infantiles, la incertidumbre que hay sobre los refugios para mujeres violentadas, la forma en cómo se manejó el combate al huachicol, dejando por semanas sin gasolina a grandes ciudades. Sin embargo, eso parece importarle poco al resto del país. Tan así que algunas encuestas realizadas por medios de comunicación, principalmente periódicos, lo ponen con un 78% de aprobación. ¿Qué balance haces de los primeros 100 días de gobierno del presidente AMLO? ¿Cuál ha sido su mayor acierto y su peor error? Esperamos sus comentarios, esperamos sus opiniones, muchos temas, bastante por comentar y casa llena. Sonia Serrano, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Julio Ríos. Buenas noches, José Ángel. Saludos al auditorio. David Gómez Álvarez. Buenas noches a todos. Agustín del Castillo. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, ¿tú? También tratamos de sacar emocionado. Exacto. Estoy emocionado, pero me contengo. Bueno, vamos empezando entonces contigo de una vez. Los primeros 100 días para empezar a pelear de una López vez. Obrador. Mira, si es cierto el tema, esa famosa frase de que gobernar es comunicar, es un genio el señor López Obrador. Justamente porque tiene ese nivel de aprobación, quiere decir que lo que por lo menos 4 de cada 5 mexicanos está buscando, se los está aparentemente dando. O por lo menos en el discurso pareciera que es así. O sea, me parece que si hay algo en lo que ha sido eficiente ha sido en comunicar pues cosas que la gente quiere escuchar. En decir exactamente lo que la gente quiere. Sí, la gente lo está apoyando y esto es una situación que no se puede desdeñar. Esto explica este índice de aprobación que ningún presidente a los 100 días había tenido desde... Sí, Fox bueno, Fox, ok, gracias. Ahorita en tu intervención nos das las precisiones. No, digo, está bien, porque es un buen dato. Tampoco el mío Peña Nieto le iba, no así, de tan alto, pero tampoco le había ido tan mal en los primeros 2 años. En los primeros 2 años. Sí, es a tu turno, ¿verdad? Caray, ahora, mira, déjame decir. El burro hablando de orejas. Te la tengo que aplicar. Pues sí, hay que aplicar. Empiezo a aplicarla yo. ¿Qué te parece? Mira, yo creo que sí tiene más oscuros que claros. Creo que ha sido prioridad el proyecto político de centralizar, de darle fuerza a la figura del presidente como no había sucedido en toda la etapa de transición. Me parece que ese es el gran proyecto, está demostrando cada acto de gobierno, cada que le da un presupuesto a algo se lo quita, cada que le manda mensajes a los opositores, cada que descalifica a la sociedad civil, a las ONGs. Yo veo que lo que sospechábamos o lo que temíamos antes de que él empezara se está cristalizando. Va a ser un gobernante que va a querer reconstruir la presidencia fuerte. Y bueno, ligo con el tema de los 90 años del PRI, aunque no tenga nada que ver, pero sí tiene que ver. En realidad estamos viendo la lenta reestructuración de esa vieja presidencia imperial. No sé si se vaya a salir con la suya, pero hasta ahorita va bien. Esto diría como de entrada. Ni David ni Julio. Sonia. ¿Por qué yo? ¿Yo por qué? No, como dijo Fox. Yo creo que ha sido un gobierno o un arranque de gobierno con cosas favorables y cosas negativas como tendría que suceder. Me parece que armar una estructura de gobierno con personas que fueran solamente afines a su proyecto fue más complicado de lo que quizás hasta él mismo podía esperar y por lo tanto muchos de los proyectos y muchas de las acciones que se comprometieron en campaña ni siquiera se ve cuándo puedan comenzar. Creo que además no se dimensionó las condiciones en las que recibía el país.
y hacer frente a un país como México, con los niveles de pobreza que tiene, con el alto nivel de corrupción, con los problemas económicos que tienen en general la mayoría de los estados y los municipios, y con un equipo que pues difícilmente tiene las capacidades para hacer frente a todo esto, pues lo que arroja es un gobierno de muchos desaciertos también, que creo no estaban muchos de los funcionarios para hacer frente a decisiones importantes, especialmente en temas económicos y especialmente en algunos temas de proyectos. Y la parte que podría ser la más fuerte, que es la de los programas sociales y la del contacto con la gente, que si bien es cierto, como ya lo mencionaban, todavía tiene un alto bono de credibilidad, también le está fallando porque pues tampoco son tan trabajadores como él pensaba que iba a ser todo el que se sumara a su proyecto. Entonces, creo que en todas las decisiones que ha tomado podríamos considerar algunos aspectos favorables, pero también al momento de ejecutarlas me parece que no lo está haciendo ni con las mejores personas, ni con los más capacitados, pero tampoco con las decisiones que se requerían o con el proyecto que ya tendría que haber y la estrategia que ya tendría que estar definida después de tantos años buscando ese cargo, ¿no? Como minuto y medio para cada uno. Yo creo que el corte de los 100 días, además de ser artificial, simplemente me parece que lo que refleja es el momentum político del que goza el presidente, de una gran credibilidad, donde básicamente sus apuestas por desinstitucionalizar o desburocratizar las políticas públicas, particularmente las sociales, para llegar sin intermediarios directamente con los beneficiarios, para eliminar los contrapesos que para la mayoría de las personas que no están enteradas ni politizadas son estorbos, son obstáculos al quehacer político, que lo vende muy bien, y alguien que encarna la anticorrupción, la honestidad y demás, explica precisamente ese grado de popularidad tan impresionante del que goza, que no llega al que tenía Fox, que le pasó un poco lo mismo, era el bono democrático de la alternancia en el poder que no había tenido este país. Luego Fox lo dilapidó, veremos qué hace López Obrador, pero es muy común que en los primeros meses de gobierno un presidente electo con una amplia mayoría tenga esos grados de popularidad y de apoyo. Y lo que está planteando que va a tener efectos muy nocivos para la democracia, para la transparencia, para la rendición de cuentas, hoy en la mayoría de la gente en el imaginario colectivo es lo que se espera. Alguien que quite intermediarios, que quite burócratas, que quite políticos, que quite gobiernos estorbosos y directamente se acerque con la gente. Ese es, creo que, el planteamiento que en lo radical que es, le ha funcionado mucho al presidente López Obrador. Nomás con la precisión de que Fox no tuvo mayoría y Andrés Manuel sí. Eso sí, fue una gran diferencia. En el Congreso no la tuvo. Y sin duda a López Obrador le importa muy poco o nada lo que diga o piense el Círculo Rojo. Entonces, él gobierna para la raza, digámoslo así, para la gente. Y por eso lo hace con símbolos, porque estoy de acuerdo cuando Agustín del Castillo dice que sabe comunicar. Con símbolos que no solucionan los problemas del país, pero que a la gente le han agradado, como el hecho de quitar las pensiones de los expresidentes, poner el avión en venta, que no lo han todavía comprado, reducir los salarios de los altos funcionarios, eliminar el Estado Mayor Presidencial. Eso le ha gustado a la gente porque es un mensaje, pues sí, de austeridad, de una cercanía, de ponerse en los pies del otro, en los zapatos del otro. Pero es cierto, no soluciona los grandes problemas del país, y si al Círculo Rojo no le gustan estas decisiones, es porque anticipan un posible efecto en lo financiero, en lo macroeconómico, y ya lo estamos viendo con las evaluaciones de las calificadoras. Julio, las evaluaciones de las calificadoras. Claro. Nos permite, vamos al comentario de nuestro público. Adelante, vamos a conocer lo que ustedes opinan acerca de este tema, los primeros 100 días de López Obrador. ¿Qué balance hace de los primeros 100 días de su gobierno? ¿Cuál ha sido su mayor acierto y o su peor error? Ustedes opinan. Héctor González Bach dice: la democracia está funcionando. AMLO 100 días, ya hasta con un hashtag. Fortaleció la confianza plena en su gobernanza republicana. No es un cheque en blanco, es la esperanza de que hoy primero los pobres, antes era primero los compas. Bueno, gracias Héctor González Bach, muy amable. Con esto nos vamos a la pausa, continuamos.
Bueno, nosotros continuamos y antes de entrarle al tema del Instituto de Pensiones, los 603 millones de pesos perdidos en bonos de Abengoa, su comentario a propósito del tema que abordábamos antes del corte, bueno, de temas anteriores. Vamos a las opiniones de ustedes. En el 90 aniversario del PRI se propone la expulsión de Enrique Peña Nieto del partido. ¿Puede el tricolor renovarse o está al borde de la extinción? Espero que le guste la respuesta a Agustín. Robert Sandoval dice, son un partido en extinción. Ya lo dice el dicho, árbol que nace torcido, jamás su rama endereza. Pues ese árbol torcido duró mucho tiempo, duró 90 años. Nada más 90 años. Bueno, se pierde esta inversión de 603 millones de pesos, se ve reducida prácticamente a 4 pesos. Hay que, mencionar, entre otras cosas, que había un comité de inversiones que en 2015 aprobó el que se destinaran estos recursos, pero la polémica se revive después de la rueda de prensa del actual titular de IPEJAL. ¿Quién inicia? Por favor, compañero. Se revive la polémica porque nunca ha muerto. Que cientos de millones de pesos se convirtieron en polvo. Pues ¿cómo no iba a haber polémica? Ya antes de arrancar en funciones el gobierno estatal, Iván Argüelles ya había declarado que ese dinero se perdió y causó en ese tiempo resquemor. Ahora ya vemos por qué, porque estos bonos de Abengoa se convirtieron prácticamente en nada, ¿no? Entonces ya se sabía. Y esta historia ya la hemos escuchado en cuanto a esa actitud de que presentan denuncias penales y que van a ir. Y yo no creo que vaya a pasar mucho. Muchos dicen que esta es prueba de fuego para la Fiscalía Anticorrupción. Más bien, si no pasa nada, se va a confirmar que la Fiscalía Anticorrupción no sirve de nada, porque yo dudo realmente que haya efectos. Aunque estabas en la causa y te fuiste al efecto. Primero ibas a darle una opinión de cómo es posible que el gobierno de Aristóteles Sandoval y el IPEJAL, que estaba a cargo de Ayón, hubieran hecho una apuesta tan riesgosa y han perdido este dineral. Eso es una barbaridad. Esto, que es para cerrar mi participación en este caso. Sí, claro, para que no me vean. Te vas al efecto y nunca realizas la causa. Este anuncio de que presentan la denuncia y de que van a investigar, de poco sirve. ¿Por qué? Porque vayamos un poquito al origen. Si esto ocurrió, esta compra de bonos, es por la discrecionalidad que hay en la ley para manejar los fondos de los trabajadores. Y resulta que, por ejemplo, sale Salvador Caro hace algunas semanas a decir, por ahora no vamos a tocar nada de la ley de pensiones. Entonces, ¿de qué sirven estos anuncios de las denuncias si la ley la van a dejar igual? Entonces esto va a seguir ocurriendo. Lo que se argumenta en esta ocasión es que se violaron las reglas que hay para inversión. Es decir, ¿qué tenías que tomar en cuenta y qué condiciones? Pero esto es una barbaridad. Exactamente. Claro. No puedes invertir en lo que sea. Hay reglas sobre en qué sí puedes invertir, qué características tiene que tener el bono que adquieres, en qué situación ante las calificadoras debe estar. Eso es lo que se violó. Única, Por eso, estas reglas se violaron. Es a lo que están argumentando ahora. El asunto es contra quién vas a ir. Porque es una decisión medio lo que deja entrever Iván Argüelles es que irían en contra del comité de inversión. Nada más que habrá que revisar jurídicamente si esto es viable porque el comité de inversión no tomó la decisión. Es quien aconseja. Exactamente. Ellos elaboran un dictamen y le dicen al consejo, oye, aquí está esta inversión, yo te recomiendo que inviertas. Ni modo que los demandes porque te engañaron. Entonces, quien toma la decisión, quien decide si acepta o no esta recomendación es el Consejo. Y en el Consejo están los líderes del CENTE, está Pelayo, estaba el presidente Francisco Ayón. Es decir, hay muchos representantes, los representantes de los ayuntamientos. Todos van a entrar en la denuncia, 2015, yo no creo. Entonces sí es absurdo que no cambien la ley y pero fíjate una diferencia. Oye, incluso hoy aclara el secretario de Hacienda que él no votó en esa comisión, que porque él llegó un día después del día que se votó. Entonces, Juan Partida Morales. Aún así, todo eso podría fortalecerse la legislación, pero fíjate, más candados. Definitivamente sí se requiere algo diferente. Esa reforma se requiere. No lo quieren hacer. Pensiones ha hecho muchas inversiones de riesgo, pero ninguna de este tamaño. O sea, eso es una cosa descomunal. Chalacatepec tiene muchos problemas, pero Chalacatepec hay un terreno. Ahí está. Claro. Está, exacto. En el peor de los casos el terreno está, hay hoteles, hay cosas tangibles. En este caso son bonos
que se hicieron humo y que además, como bien dice Sonia, ya estaba en fase prácticamente de que se iba a acabar Abengoa, la empresa, o sea, fue la inversión de riesgo más delirante y absurda que se puede hacer en la historia. Parece indicar que fue una indicación desde el gobierno federal, porque no es un paquete de bonos que son 1,700 millones de pesos, en donde está Infonavit, en donde estaban obras y otras instituciones, a través de Grupo Monex, que es el del escándalo de Peña Nieto. Van a hacer lo mismo. Eso no por supuesto. ¿Quién es el responsable de riesgo? Ya había certeza de la hecatombe. Pide la palabra, David, por favor. Yo lo que creo es que si uno revisa las últimas decisiones de pensiones, en efecto, hay malas inversiones, algunas de alto riesgo, otras quizás no de tanto, pero algunas malas. Yo lo que creo es que habría que repensar la manera en cómo se invierten los recursos de los trabajadores del Estado y los fondos patrimoniales de una de las instituciones financieras ancla del Estado de Jalisco para que no ocurran este tipo de malas inversiones o malas decisiones. Pero segundo, creo que en un ejercicio de rendición de cuentas se tendría que transparentar y explicar de manera muy pedagógica cómo fue que se tomaron esas decisiones, qué parte de la responsabilidad tuvo el Consejo Asesor que recomienda esa inversión, qué parte de la responsabilidad tuvo las instancias decisorias, ejecutoras de pensiones, qué tanta influencia tuvieron los distintos actores en torno a estas decisiones, porque lo que no puede ser posible es que haya corrupción sin corruptos, lo que no puede pasar es que haya actos irresponsables sin responsables. Nunca se ha señalado con claridad quién hizo qué, quién dijo qué y quién decidió qué. Esa es la parte que, si Alfaro y Argüelles y todo el equipo de gobierno de esta administración tuviera realmente voluntad de llevar hasta sus últimas consecuencias, caiga quien caiga, todo el tema de la anticorrupción, entonces tendrían que estar ahí. Tendrían que estar públicas, abiertas, tendrían supuesto. que hacerse públicas dado el desfalco y la corrupción y la irresponsabilidad, por decirlo menos, en que se ha incurrido en pensiones del Estado. Tendría que abrirse eso para que todos aprendamos de esos errores, que cada quien asuma su parte. Si uno de los asesores financieros, en efecto, solamente dijo, oigan, yo creo que deben de invertir aquí, él no es un delincuente ni necesariamente un corrupto, pero sí es corresponsable de una mala decisión. Y tiene que saberse de eso. Claro. Para prevenir pero ese si no tipo de sabemos problemas. nada, porque se protegen entre ellos. Pasa por una reforma legal que no quieren hacer y que mientras no la hagan, esto es una simulación. A ver, porque justamente yo quisiera preguntarles esto. A ver, ¿se cometió una ilegalidad? Es que es lo que no sabemos. No necesariamente. No lo sabemos. Pero se cometió una estupidez. Si se cometió una ilegalidad, ese es el tema. Entonces se violó la ley que tú quieres reformar. Por eso. Pero es que si no fue legal, lo más probable es que si fue legal, entonces según Iván Argüelles sí fue ilegal porque se violaron las reglas de inversión. Bueno, entonces peor aún, ahí sí hay delito. Todavía peor aún. Pero aún así, pero aún cuando fuera legal, porque muchas cosas por la vía legal se hacen y resultan en desfalcos, en decisiones equivocadas. Pero es que si es legal, ha habido otras inversiones polémicas también si fue legal, hay que meter a la cárcel al responsable. Ha habido otras inversiones polémicas que sí están apegadas a las reglas. ¿Avalan o no avalan lo que plantea Julio de que se requiere una reforma a la ley? Por favor. Es que no lo sabemos todavía, pero probablemente tenga razón. Pero yo digo, no es lo mismo una ilegalidad que una irresponsabilidad. Si fue ilegalidad, tiene que haber gente en la cárcel y tiene que haber quien responda por el desfalco. ¿Una reforma de esa ley? Bueno, ya se ha mencionado hasta el cansancio que la discrecionalidad que se le dio al Consejo sin tener que pasar nunca por el Congreso fue lo que provocó que se dieran todas estas inversiones. David. Yo creo que sí, porque no puede ser que estas cosas hayan ocurrido dentro del marco legal. Yo creo que sí puede ser que sea ilegal, pero si aún siendo legal, creo que habría que... Y peor este caso que fue ilegal. Peor. Y nos vamos, la discrecionalidad genera excesos y a veces no son ilegales, pero son excesos. Pues. Muchas gracias, muy amables. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Este lunes 4 de marzo, el Partido Revolucionario Institucional llegó a los 90 años de vida. Sin embargo, lo hace en su peor momento histórico.
Nunca antes había sufrido una derrota de tales dimensiones y había perdido tantas alcaldías y curules, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados y los congresos de los estados. En los discursos conmemorativos, cuestionaron a los chapulines, traidores y hablaron de renovarse para resurgir. Sin embargo, nombran consejero al expresidente Enrique Peña Nieto. Otros, más críticos dentro del propio partido, piden castigos ejemplares contra los que privilegiaron la corrupción y justo exigen la expulsión de Enrique Peña Nieto del partido. ¿Puede el tricolor renovarse o está al borde de la extinción? Los primeros o los últimos 90 años del PRI, lo comentamos en unos momentos antes, sus opiniones a propósito del tema que abordábamos antes de la pausa. ¿Qué balance hace de los primeros 100 días de gobierno del presidente López Obrador? Bueno, son varios de los temas que han venido abordándose. ¿Cuál ha sido su mayor acierto y su peor error? Y el comentario que tenemos es de Robert Sandoval, dice, ha empezado a trabajar bien a comparación del PRIAN, de cómo dejaron al país, y es imposible que en poco tiempo arregle todo. Muchas gracias, Robert Sandoval. Quitan apoyos federales a agrupaciones que combaten el SIDA. Debe reconsiderar López Obrador su retiro de recursos a los organismos de la sociedad civil. Y entre sus comentarios el de Laura Ceballos. Primero los pobres, primero los ciudadanos, primero las mujeres y los niños, primero los estudiantes, primero las personas de la tercera edad, primero México, dice entonces, Laura Ceballos. Pues ella quiere primero a todos ellos. Pero no respondió. Dijimos que si se trataba de que tenía que reconsiderar la ONG. Ya pareces gobernador, déjala que responda lo que quiera. Pero entonces no entendió la pregunta o se salió por la tangente, ya parece política ella. A ver, no, el cliente. Bueno, pues dijo que primero ellos. Razón, pero aquí no es un asunto de clientela. Aquí no estás en Morena ni en el PRI. Hablando de partidos clientelares, aquí no estás en el PRI. Apoyemos a la señora. Bueno, si alcanza a responderle, por favor, en otro tuit a Agustín, dígale a qué se refería. Escriba lo que quiera, pero no me quedó clara su respuesta. Está bien. Bueno, los primeros o los últimos 90 años del PRI, Julio. Los únicos, ¿no? Más bien, no tanto los últimos. No va a haber más porque yo no. Corrección, el PRI no cumple 90 años. Cumple 90 años el Partido Nacional Revolucionario, fundado por Plutarco Elías Calles. 72. Bueno, pues sí. Tuvo 3 fundaciones. Este aparato de Estado, el Partido de Masas fundado por Plutarco Elías Calles, también, cuyo refundado por Lázaro Cárdenas y luego por Miguel Alemán. Ajá. Y que ahora dicen que el cuarto cambio de nombre será Morena, dicen los detractores. Pero bueno, este Partido de Masas, que por cierto funcionó como decían, la dictadura perfecta, la dictablanda, algunos otros. La que no parecía dictadura. Que exactamente, y que fue modelo de inspiración para los grupos de poder fáctico, para los sindicatos, que todos funcionaban igual, un mini PRI, ¿no? Había muchos mini PRI. No, bueno, en América Latina hubo muchos regímenes que quisieron imitar al PRI y no pudieron. Sí, Esto es una singularidad muy propia de México, el tema del PRI. Pero ¿qué va a pasar con el PRI? Pues va a seguir, se va, ensúciate. Muy complicado saber qué va a ocurrir porque el PRI no solo perdió en lo electoral, no solo tuvo la peor derrota de su historia, en Jalisco obviamente también, con la votación más baja para una gubernatura o para la presidencia de la República y convirtiéndose en chiquillada en las bancadas, en los congresos, sino que también perdió la esperanza de regresar 3 o 6 años después, lo cual siempre tenía antes. ¿Y tú cómo sabes eso? Siempre tenía antes. Pero tú cómo sabes que no puede regresar. Están en la lona, tienen más oportunidad, aunque no lo creas, hasta el Partido Acción Nacional de poder reconfigurarse. No, Acción Nacional no fue tan golpeado como el PRI. Exactamente, que el PRI. Además, el PAN en cierto sentido es un partido más clásico. Claro. Tiene otro tipo de fortalezas, aunque también están haciendo lo posible por acabarlo. Ahí tiene la iniciativa de Calderón con su partido. ¿Cómo se llama? Alegría, no. Justicia libre. México libre, perdón. El PAN mantiene bastiones. Mantiene algunos bastiones en ciertas regiones. ¿Y el PRI no los tiene? El PRI me parece que ya el PRI sí tiene bastiones estatales. Yo veo peor al PRD todavía. Porque Morena vino totalmente a suplantarlo. Pues. No, el PRD sí, olvídate de él en 6 años. Ese ya no estará. Bueno, pero el PRI está en su último... El dinosaurio... El dinosaurio está conectado al oxígeno en terapia intensiva viviendo sus últimos suspiros. No, el dinosaurio está en este país ni el panal desaparece, termina ganando amparos y sobrevive. Ya aquello de Monterroso de que el PRI despertamos y el dinosaurio seguía, se acabó. Pero acuérdate del gato pardo también, o sea, ¿hasta qué punto? Recuerda lo que dijo J.D. Cole. Ese es otro canto. Se oye más bonito Primor que Prián.
Entonces, bueno, una de las cosas que sí es cierto también es que en los últimos meses el engrosamiento de talentos priistas a Morena ha sido impresionante a nivel local y a nivel nacional. Eso también es Pero cierto. además el PRI nacional vive condiciones diferentes a las de Jalisco. Sí, claro. Creo que en Jalisco se acomodaron más rápido muchos priistas para irse a otros partidos políticos que lo que sucedió a escala nacional. Además, a escala nacional, como que los líderes y la estructura cupular del PRI era más sólida que la de aquí, porque aquí pues al final quedó Ramiro Hernández solo y le dejaron el partido ahí para que haga con él. Cambiándose de partido, no, es cierto. No, pero tampoco aparece. Entonces es un partido con posibilidades. Yo creo que su nivel. Vamos a ver la generación. Me parece perdida que a en través del México PRI. es muy difícil que un partido político desaparezca de esta manera. ¿Por qué? Porque el desgaste, y además se vota de manera hacia la alternancia, de manera constante en nuestro país, ya lo hemos visto, que es muy difícil, por ejemplo, que en unas intermedias un partido vuelva a arrasar como lo hizo en hace unos meses. Creo que se le va a dificultar a Morena tener las mismas condiciones nacionales que en el 21, por supuesto que sí. El desgaste que tendrá Andrés Manuel López Obrador de aquí a entonces, yo no digo que va a perder ni que va a tener, pero no va a ser la misma planadora que fue desde mi punto de vista en la pasada. Y a MC le sucederá lo mismo, incluso podría ser mayor. Porque ya estaba desgastado por MC en esta supuesto. elección, Pero quién sabe si el PRI sea el beneficiario de esos votos que pierde a Morena. El PRI existe, seguirá teniendo presupuesto, sigue teniendo prerrogativas, sigue teniendo espacios en las alcaldías, en las La diputaciones. pregunta sería si el PRI va a poder volver a recuperar el poder. Ahí sí es difícil. No, pero esa no parte me desaparece. parece- No desaparece. Exacto, son dos efectivamente. cosas muy diferentes. David, por favor. Yo creo que el tampoco PRI puedes decir tiene que nunca. una cultura política y una identidad muy particulares que le van a permitir, en mi opinión, sobrevivir en los siguientes años, manteniendo ciertos bastiones o ciertas clientelas o ciertos corporativismos que lo han acompañado históricamente, pero sin reconstruirse con la capacidad de volver a, digamos, ganar la presidencia. Yo creo que van a ir perdiendo gubernaturas y alcaldías paulatinamente, pero siempre van a estar Porque como una además no fuerza está haciendo política. oposición ahorita. No, porque no le conviene frontalmente, porque, digamos, ahorita en el momento que vive el PRI es una especie de momento de reagrupación al interior, donde básicamente están cuidándose de que algunos no sean expulsados, no sean evidenciados, no sean procesados, no sean encarcelados. Y parte del pacto que existe entre el PRI y el gobierno de López Obrador es de no persecución a los priistas corruptos a cambio de sumisión y no oposición. Es un pacto clarísimo. Y además porque el PRI teme mucho que haya una desbandada. Así como le ocurrió al PRD, que básicamente lo desbancaron, o sea, Morena se lo comió vivo, también está mermando y minando muchas de las bases del PRI, Pero el propio PRI no Morena. teme que hay una desbandada, esto ya está pasando. No, sigue más ocurriendo. bien, Sigue. bien lo que tienen temor es que se vayan todos. Exactamente, El pero ganón o sea, ese es este tema, de este poder enorme de Morena, creo que va a ser a la larga el PAN si logra mantenerse, Claro. porque el PAN es el único que está ejerciendo con todos los peros algo de oposición. Además, ¿no? fíjate Totalmente. lo que está Es la pasando derecha ya la que puede Exactamente. sobrevivir. con la creación ya de sectores obreros y de hasta parecidos Por eso a las, entonces- Por pero eso el nuevo con PRI. Morena, El con nuevo Morena. Capaz que después se llama Primor y Exactamente. JD Collier es la primer presidente de Primor. no Ahora sé. todo este corporativismo se está creando, pero para el lado de Morena. O sea, Exacto. Todo esto de los obreros. Porque eso es los el nacionalismo campesinos. revolucionario, eso es la doctrina de Andrés Y Manuel. nosotros vamos a dar la pausa, caballeros. ¿Quiere desaparecer? ¿Nos permiten? El nombrecito quizá. Primero fueron las instancias infantiles, luego los refugios para mujeres maltratadas y ahora el presidente Andrés Manuel López Obrador anuncia la cancelación de los recursos para prevención del SIDA. Por lo pronto hay un retraso en la convocatoria del Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH y el SIDA, CENSIDA, que se publica en el mes de febrero de cada año.
y varias organizaciones de la sociedad civil han levantado la voz en contra de una posible cancelación. La convocatoria, que no ha salido, otorga recursos económicos a las organizaciones de la sociedad civil con el objetivo de continuar con proyectos para la prevención y detección de VIH e infecciones de transmisión sexual. Molestos por la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de retirar los apoyos, activistas contra el VIH y el SIDA en México defienden a las organizaciones de la sociedad civil. Josué Quino Andrade, representante legal de Teatro y SIDA, afirma que está a punto de pedirle a Andrés Manuel López Obrador que le regrese su voto. ¿Debe reconsiderar AMLO su retiro de recursos a los organismos de la sociedad civil? Bueno, poco a poco se ha sabido del retiro de recursos para distintas causas. Ahora es el de el combate y la concientización respecto al SIDA. Para el caso de Jalisco, 5 millones de pesos para 10 organizaciones. De este monto es del que estamos hablando. Y bueno, también en este tema de la retirada de apoyos a las organizaciones tendríamos que tocar invariablemente lo que tiene que ver con las estancias infantiles y lo que se ha dado a conocer también en su momento, Sonia, de pues un cercano a la anterior delegada de Sedesol, pues que al parecer sí estaba ahí metido en malos enjuagues. Claro, o sea, hemos hablado de este tema ya varias ocasiones. Quien era su secretario particular era dueño de alguna manera de estancias infantiles. Llegan las nuevas autoridades, encuentran unos audios grabados en una de las estancias infantiles en donde quienes aparecen como titulares de las mismas le están reclamando las malas condiciones en que está, que no está invirtiendo en las estancias infantiles, que las está requiriendo la Secretaría de Hacienda por los ingresos que tienen las estancias y ellas no tienen nada que ver porque ellas no reciben el dinero, ellas solamente cobran un sueldo, y porque además cuando las contrata les dijo que les iba a dar seguro social y finalmente no lo hace, solamente les paga el salario. Pero además en la reunión él literal les dice: ustedes saben que son prestanombres, o sea, no me pueden venir a reclamar que quieren derechos. Este es uno de los casos que se documentan para la decisión que se toma, entre muchos otros, del tema de las estancias infantiles, que además ha sido ratificado por las involucradas, que han señalado que ellas pues aceptaron el trabajo porque era la manera de tener una estancia y que cobraban un sueldo, pero que esta persona era en realidad quien cobraba el dinero y nada más les pagaba un sueldo y decidía cuándo invertía y cuándo no invertía en las estancias infantiles. Esa parte creo que todos estamos de acuerdo que tiene que resolverse y que tenía que cortarse y empezar a revisarse. El asunto es que lo hemos también platicado en otras ocasiones. Las organizaciones de la sociedad civil han cumplido una función muy importante en hacer una chamba que le tocaba a la autoridad y que la autoridad no ha estado haciendo durante muchos años. Y quitarle esos apoyos de manera general a las organizaciones de la sociedad civil cuando el gobierno no está capacitado para asumir esas tareas, me parece que puede ser muy delicado. En algunos temas mucho más que en otros. Lo hemos visto o lo habíamos mencionado en el caso de la atención, por ejemplo, a personas en la indigencia, a personas con alguna discapacidad, el tema, por supuesto, de las estancias infantiles, y ahora lo vemos también con temas de salud. Creo que si no se encuentra un equilibrio y si no se encuentra una manera de supervisar en lugar de eliminar los subsidios, el gobierno no va a tener, el Estado no va a tener la capacidad para hacer frente a estas tareas. Claro, creo que ese es el punto, y lo decía en la intervención pasada, que tiene que ver con la idea de López Obrador, muy neoliberal, muy, digamos, de una intervención mínima del Estado, donde su idea de eliminar los intermediarios políticos y burocráticos para llegar directamente a la gente justifica todo tipo de recortes. ¿Neoliberal o populista? Es que es a la vez neoliberal, sí, porque claro, recortas el Estado, y es populista porque hasta acercas a la gente frente a la élite, digamos, mala, y el pueblo bueno. Pero esta idea de desinstitucionalizar al Estado mexicano tiene muchos riesgos, porque efectivamente las ONGs, las OSCs y muchísimos agentes y organizaciones de la sociedad hacían labores sociales, asistencialistas, educativas, de salud y de muchas funciones que el Estado había cedido, pero que el Estado efectivamente no puede suplir de la noche a la mañana, y entonces esas poblaciones
van a recibir probablemente un dinero, pero ese dinero no necesariamente les va a resolver los problemas o las necesidades que esas otras organizaciones sí les resolvían, como puede ser acompañamiento, educación, otro tipo de soportes y no necesariamente el dinero. El dinero es un componente fundamental de la política social, pero muchas veces esas transferencias van condicionadas a cumplir un programa, a cumplir requisitos, a hacer una serie de cosas que a esas personas que reciben el beneficio monetario también les acompañe de otro tipo de beneficios o exigencias. El problema de la eliminación de tajo de los intermediarios políticos y burocráticos en este país es que no hay alguien que supla, y eso puede llevar a riesgos muy, muy grandes, empezando por los padres que van a recibir el dinero directo para no tener que dárselos a las estancias infantiles, etcétera, que no necesariamente se ha probado que funciona mejor, y menos en condiciones de desigualdad como las de México. Es que en el fondo la desigualdad se combate institucionalmente. O sea, no hay manera de que nomás repartiendo el dinero lo puedas resolver. Cada cabeza es un mundo. La pobreza no es nomás no tener dinero, tiene que ver con una carencia educativa, una serie de fallas o de problemas que te hacen no poder enfrentar de forma eficaz un desafío, el desafío diario, el desafío de cómo alimentar, de cómo educar, de cómo darle salud a la gente que depende de ti. Entonces, evidentemente, el modo de enfrentarlos institucionalmente, y las ONGs, los organismos de la sociedad civil, habían tomado de forma muy importante este tema. Yo lo veo, complementando lo que dicen Sonia y David, yo creo que hay una intencionalidad política, como bien dice David, no solamente fortalecer al presidente como el dador de, en este caso, el que directamente está otorgando las dádivas, tiene que ver también con una estructura clientelar que habría que cruzar con el tema de los otros partidos y la propuesta que hace hoy diputados de Morena de reducirles presupuesto. O sea, esto para Morena le puede reducir el presupuesto que quieras, pero tiene los recursos del gobierno. Claro. Los otros partidos no tienen recursos, no van a poder generar estructuras clientelares similares. Entonces va a quedar con mucha oportunidad de recuperarse. Volvamos al tema de los 90 años del PRI. Estas estructuras que en su momento hicieron al PRI un partido poderoso podrían pasar sencillamente, estarse construyendo para Morena. Julio. Mira, yo creo que aquí el problema es que se está agarrando o juzgando a rajatabla a todos, en vez de que se aplique la filosofía de que según el sapo es la pedrada. Es decir, evidentemente estos escándalos o estos modus operandi que se revelan, lo veíamos en esta pieza de nuestra compañera Sonia, en las estancias infantiles, y así como en otros, seguramente en otras ONGs que recibían dinero pudo haber pasado también anomalías. No quiere decir que sea para todos o que ocurra para todos. El problema de estas políticas que están tomando en el gobierno federal es que están juzgando a todos con la misma vara. Es decir, por ejemplo, lo veamos con algunos organismos muy especializados como el Banco de Comercio Exterior, algunos otros que también estuvieron haciendo recortes y agarraron parejo, Julio, ¿no? Que los metan a la cárcel a los delincuentes. Sin saber que deberían de hacer. Ese secretario de la delegada de Sedesol tendría que estar ya en la cárcel. Deberían de hacer un trabajo minucioso, bien investigado, deslindar las responsabilidades y decir, ok, quienes cometieron estas barbaridades son y principio de legalidad se llama. ¿Cuáles organismos realmente están obesos? Se recorta. ¿Cuáles realmente tienen una expertise técnica? En este caso, sus integrantes, pues son estos, ¿no? Es decir, no hacerlo todo a rajatabla. Ese es el problema. Porque sí, evidentemente hubo anomalías, pero de ahí no te puedes agarrar para castigar a todos. Que ni siquiera son generalizadas. En su momento, los organismos de ONU que valoraron este tipo de programas señalaban que era un programa bastante progresista y bastante positivo para la población mexicana. Quiere decir entonces que no era sistemático. Sin duda había enquistado una mafia en algunos. A lo mejor no conocían detalles. Sucede mucho que cuando se hacen las críticas, siempre las más duras son las locales. Y las que son de los internacionales son más blanditos. Entonces no lo ven. Del tema de Sonia, no tenía recursos para atender bien a los niños. No podía haber pasado un examen. A eso me refiero. Pero pues no, había corrupción. Habían pasado los exámenes, lo que no estaba invirtiendo todo lo que recibía de los niños. Pero pues pasaron los exámenes por ese influyentismo. Lleven Hacienda porque hace rendir muy bien los recursos. Pasaban el examen por el influyentismo, me supongo, ¿no? Porque realmente tuvieran las condiciones o la inversión. Vamos a la pausa, continuamos.
Después de múltiples críticas y serios cuestionamientos por decretar la desaparición del Instituto de la Mujer, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, da un paso atrás y anuncia que la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres se dedicará única y exclusivamente al mecanismo de adelanto para las mujeres. En cierta forma, le da la razón a las organizaciones civiles y termina reconociendo que dicha secretaría sí iba a dividir sus recursos humanos y materiales entre las mujeres y el resto de los grupos vulnerables, que de acuerdo a este cambio, quedan aglutinados por separado en una subsecretaría de Derechos Humanos. El anuncio, por cierto, se dio durante una gira del titular del Ejecutivo por Estados Unidos, donde fue sorprendido acudiendo a un partido de básquetbol de los Lakers. Un tema que ha incomodado al mandatario al ser cuestionado por los medios de comunicación respecto a los altos costos del boleto. Hay contradicciones entre él y la diputada Mirza Flores. Enrique Alfaro afirma que los compró de su bolsillo y ella asegura que se los regalaron. Sin embargo, aún hay muchas dudas. Las organizaciones que más reclamos hicieron no fueron tomadas en cuenta. Los diputados del PAN y la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco recularon a presentar la controversia constitucional y no hay garantía si el gobierno estatal cumplirá. ¿Crees que el anuncio de Alfaro de recapacitar en el tema del Instituto de la Mujer sea suficiente para garantizar la agenda de género en Jalisco? Bueno, tal vez el tema de la asistencia a la NBA sea más la anécdota, pero de cualquier manera amerita también comentarlo. Y sin embargo, recordar la semana pasada, justo en este espacio y en este mismo horario, se analizaba el tema del Instituto de la Mujer y se decía, bueno, lamentable que el gobernador no escuchó a las organizaciones. Y la sorpresa era que a la mañana siguiente justo nos dábamos cuenta de que se anunciaba este ajuste. Sin embargo, termina por no convencer, como ya escuchábamos en la cápsula, a las organizaciones porque se dicen no escuchadas absolutamente, bueno, no sé, no escuchadas por lo menos como ellos lo esperaban, ¿no? Están en veremos. Y todavía David levantó la mano. A ver, David quiere tomar la palabra. Adelante, David. Me tocó escuchar que en una conversación privada, un alto funcionario del gobierno del Estado dijo que las viejas argüenderas le habían dado marcha atrás a una reforma que en efecto se había implementado de manera desastrosa. Dinos quién. Yo creo que el tema planteado originalmente de la creación de una Secretaría de la Igualdad Sustantiva, y aquí lo dije en un par de ocasiones, era una buena idea. Porque no es un modelo propio de local, sino es un modelo europeo, pero creo que no se comunicó y se implementó muy mal. Una vez que, en efecto, las feministas, los colectivos de mujeres y voces autorizadas en este tema de género se opusieron, creo que el gobernador le costó mucho trabajo escuchar y abrirse a la posibilidad de que se había equivocado, aunque la idea era originalmente buena. Creo que al final lo que determinó el convencimiento en el gobernador fue la amenaza de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de que interpondría un recurso de controversia constitucional que echaría de inconstitucionalidad, echaría abajo la institucionalidad, porque claramente el mecanismo de avance para las mujeres establece que la institucionalidad tiene que ser exclusiva y debe depender directamente del titular del gobierno o poder de que se trate. Y en ese sentido, pues la Secretaría tenía que dedicarse exclusivamente al asunto de las mujeres. Una vez que decidió echar marcha atrás y rectificar, que me parece que hay que reconocerle que por lo menos tuvo esa sensibilidad de reconocer que no iba por ahí, la parte que a mí me preocupa es las otras áreas que iban a integrar la Secretaría de la Igualdad Sustantiva entre hombres y mujeres, que ahora están huérfanas institucionalmente, como son jóvenes, migrantes, indígenas, comunidad LGTB, discapacitados, pero adultos mayores. Porque los cambios no se han concretado. No, bueno, por eso, pero ahorita están planteando que haga la Secretaría de lo que nos falta. Y el de las mujeres sigue existiendo. Mañana aprueba su presupuesto, por ejemplo. ¿El de las mujeres? El de las mujeres. Del instituto. O sea, el asunto es que ni siquiera se han concretado los cambios. Traen un desorden y se les hizo bolas. Bueno, yo me refiero sobre todo como a lo que planteó el gobernador que quiere hacer. No sé qué se ha hecho o no. No nada. Lo único que pasó fue un boletín. Van y presentan el presunto reglamento a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos ni siquiera los deja hablar. Les dicen, no te puedo aceptar un reglamento porque lo que hiciste es incorrecto y me estás obligando a que presente la acción de inconstitucionalidad. O sea, no es que hayan escuchado o se hayan dado cuenta o acepten que se equivocaron. Lo
lo están haciendo obligados, porque de lo contrario la Comisión Nacional hubiera presentado la acción de inconstitucionalidad. Pero además, como no hay reglamento, entonces el instituto sigue existiendo, y tan sigue existiendo que Malena convoca mañana a la Junta de Gobierno para que apruebe el presupuesto del Instituto Jalisciense de las Mujeres y apruebe las acciones que se van a seguir durante todo el año en las dos alertas, en la estatal y la nacional, porque además ya se les fueron 3 meses para atender los 6 que tenían, para atender la alerta nacional. Entonces, traen un desorden, claro. O sea, ahorita nadie sabe qué está vigente y qué no está vigente. De lo que propuso el gobernador, y solamente para terminar la idea, estos otros grupos prioritarios o comunidades en desigualdad son las que están un poco, digamos, huérfanas, porque ya no van a poder estar en la Secretaría de la Igualdad, que sería la Secretaría de las Mujeres, y la propuesta es que se vayan a una subsecretaría de Derechos Humanos a la Secretaría General de Gobierno, donde me parece que no viene mucho al caso. Ver, claro. Y porque además es un enfoque de desarrollo y derechos sociales, no derechos humanos. Porque quedaban bien en el DIF en su momento. No, estaban en CEDIS. Estaban en CEDIS, en desarrollo. El problema, sensato, ¿no? Por supuesto, claro. Exactamente. Pero ahí eso quiere decir entonces que todo lo que proyectaron estaba mal, porque pues entonces ahora ya no saben dónde acomodar. Exactamente, porque ya no es ni asistencialista ni mujeres, entonces ya no existe una secretaría que albergue eso. Pero ni siquiera todo lo que tiene que ver con violencia de género, por ejemplo, que entonces ya le tocaría la de igualdad sustantiva, la secretaria no lo quiere. Cada que le pides algo te dice, no, eso lo ve fiscalía. Sí. Y no puede ser un asunto de fiscalía, porque violencia contra las mujeres no es nada más denuncias, es también cómo le das cobertura a los albergues, a la atención, al empleo, a los hijos que vayan a la escuela y todo lo demás. ¿Cómo lo va a atender el fiscal eso? Claro. Después del anuncio de López Obrador de que cancela refugios, de que deja desamparadas a las mujeres, con el tema muy polémico nacionalmente de los refugios para las mujeres, era la oportunidad de Alfaro decir, no, aquí va la agenda. Peor, aquí no hay ni quien se haga cargo. Por eso aquí debería decir el gobernador, no solo damos marcha atrás, sí vamos con la Secretaría de la Mujer, pero además vamos a fortalecer el tema de refugios. Por ejemplo, ¿dónde queda el Centro de Justicia para las Mujeres? Si Fela no quiere violencia, entonces ¿quién lo va a administrar? ¿La Fiscalía? No, pues violencia nadie quiere, pero existe la violencia. No quiere atenderla. Pues atenderla. Te van a contestar como le dijeron el régimen de Trump cuando fue la toma de protesta, que no hubo gente, y que publican los medios que no había gente en la toma de protesta y le dicen, nosotros tenemos datos alternativos. Así van a contestar ellos. Lo que yo destacaría simplemente es cómo nuevamente la personalidad autoritaria de Enrique Alfaro sale a flote. No es capaz de reconocer que se equivocó, no es capaz de decir, vamos a replantear porque me lo dijo. Sí, bueno, no cree que se equivocó. O por lo menos que dijera la Comisión de Derechos Humanos me obligó. Se dio cuenta de que la regó. Y sí, en corto lo ha dicho, pues sí. Pero es que aquí es forma, es fondo. Si él tuviera ese tipo de gestos, te aseguro que bajaría un poquito la hostilidad de buena parte de la población que lo ve como un gobernante autoritario. Pero sí sabe. Ese no es lo que está a juicio. Pero eso no es lo que está a juicio. Lo que está. Bueno, en este caso no lo hizo. Pero en este caso no. En este caso, dime cuándo ha aceptado errores. Claro. ¿Cuándo? Quizá no lo diga dime como uno. tú quieres que lo diga. Pues. Público, porque esto es política, se dice en público. Dime cuándo. ¿Los aceptó? Dime cuándo ha aceptado errores. Al final recular es aceptarlo. No. Aceptar es decir, me equivoqué. No. Yo creo que tampoco un político puede reconocer explícitamente que se equivocó. El hecho de que rectifique es una forma tácita de reconocer un error. No, por supuesto. Pero la rectificación todavía no se da en... ¿Dónde? Te aseguro que hubiera ganado más. Hubiera ganado más si lo acepta. Claro. Precisamente por lo que tú dijiste. Mira, se está equivocando el señor de la presidencia. Nosotros vamos a volver a dejar esto bien porque nos estábamos también regando. No, pero tampoco porque se iba a pelear apenas cuando están de buenos hermanitos. Y que tampoco hay que cantar victoria, ¿eh? No sorprendería que esto fuera una claro que no, ellos tienen datos alternativos. Porque no, que haya sido estrategia dilatoria para que se agotaran los plazos de la acción de inconstitucionalidad. No depende del... Es por oficio, es ex oficio de la CNDH. Pero también hay plazo, no se terminaba el 2 de marzo, tengo entendido. Pero es que ya reculó, Sonia, el gobernador ya anunció... Ya no lo va a hacer. Sería terrible, imagínate, claro. Sería una broma de mal gusto. No, tiene que hacerlo. Lo que sí creo es que no lo ha hecho porque todavía no sabe cómo. Ahora, yo conozco políticos que han dicho, me equivoqué.
Eso no está Pero en el pocos, espíritu ¿eh? de Enrique Alfaro. Pocos, como ahora yo te preguntaría. No, bueno, yo estuve incluso pensando Peña Nieto se disculpó. Con la Casa Blanca. Sí, se disculpó. claro, a la larga después de que 10 años destrozó después. su... 30 De segundos, acuerdo. Julio, 30 segundos, por favor, antes de que te los coman. Regañadientes. No, pues está agotado el tema, ¿no? Se Entonces, rectifica ¿para qué hablas? y hay que Opina de la esperar. NBA, No se ha rectificado. Y hay que esperar. Dicen no, que van lo a de la rectificar. NBA anecdótico, o sea, por No, supuesto no es que... anecdótico. Si hay creo que sí es mentira, no es simbólico. anecdótico, Yo es creo un que sí es símbolo, simbólico. claro. Yo creo que sí es simbólico. Irse a escondidas es simbólico. Con esto nos vamos entonces a la pausa y continuamos. Y mentir también.